Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Palomera y en este video les voy a mostrar cómo hacerle un ajuste perfecto a los frenos de tu moto. Y no importa si tu moto tiene freno de disco o freno de tambor, ya que en este video te explicaré cómo hacerlo paso a paso y todas las cosas que debes tener en cuenta para hacerle un ajuste perfecto a los frenos de tu moto. Para empezar tenemos que identificar algunas piezas. Esta pieza de aquí es la varilla de freno y cuenta con un resorte para devolverla a su posición original. En la parte de arriba tenemos la palanca de accionamiento del portabalatas. Este de aquí es el ajustador de cadena que cuenta con tuercas para ajustarlo correctamente, y esta tuerca más grande es la tuerca que sostiene el eje de la rueda. Y aquí en la parte de abajo tenemos la varilla o soporte del portabalatas para que se mantenga en su lugar y no haya ningún movimiento. Y lo más importante, esta pieza que va unida al rin en color negro es el portabalatas, donde se encuentra dentro las balatas de freno o las balatas de tambor. El primer paso es sostener la tuerca ya sea con una perica, como en este caso, o también con una llave, y del otro lado usaremos una matraca. De este lado puede ser un dado más grande, 14, 15 o hasta 17 milímetros. Con la matraca vamos a ir aflojando mientras se sostiene del otro lado la tuerca. De esta forma va a ir saliendo la tuerca y así será mucho más fácil. En el soporte tenemos una tuerca y un pequeño alambre. Este sirve para que en caso de que con las vibraciones la tuerca se afloje, la tuerca no se vaya a caer y el soporte se mantenga en su posición. Y para quitarlo nos podemos ayudar de unas pinzas como esta. Para la tuerca también podemos utilizar una perica o una llave, pero yo en lo personal prefiero una matraca. En este caso tenemos una pequeña rondana y es importante guardar muy bien todos estos elementos, ya que todos son muy importantes. Para quitar la tuerca de la varilla de freno puedes ayudarte de un dado, en este caso es un dado de 12 milímetros y con la matraca será un poco más rápido. Aunque si tienes la fuerza suficiente puedes empujar la palanca y de esta forma la tuerca va a salir mucho más rápido. Para sacar la varilla de freno vamos a presionar el pedal de freno y así va a salir fácilmente la varilla junto con el resorte. Del otro lado, para sacar el eje o el tornillo pasante podemos ayudarnos de una llave o en este caso también una perica para hacer un poco de palanca y sacar más fácilmente el eje. Del otro lado sacamos el buje de la rueda y vamos a ir palanqueando un poco para que salga correctamente todo el sistema de tracción y también el portabalatas. De un lado podemos ver las gomas de impacto o que en su defecto pueden ser los bujes también, y es importante que estén bien colocadas y en buen estado. Y del otro lado nos encontramos con lo que es el tambor interno o la campana. En este caso vamos a utilizar una lija 240 para lijar un poco todo el interior del tambor. Aquí no es necesario lijar demasiado, solamente lijar un poco para quitarle un poco el brillo y sobre todo después de lijar limpiar muy bien con un trapo limpio y seco para así quitarle todo el polvo y todas las partículas que pudiera tener de grasa, suciedad y demás cosas. Y aquí tenemos el conjunto del portabalatas con las balatas de freno. Estas tienen un sistema de disipación de calor, son esas líneas que ven ahí y ayudan para que en altas temperaturas la balata se enfríe un poco. Como pueden ver, las balatas se ven muy brillantes. Eso se debe a un fenómeno llamado cristalización de balatas y es bastante normal con el uso. Por eso nos vamos a ayudar de una lija, de igual forma, una lija del número 240, que también puede ser 220 o 300, un número aproximado. En este caso vamos a ir limpiando hasta eliminar ese brillo. Recordando no lijar demasiado, esto solamente es para volver un poco áspera la superficie de la balata y eliminar ese brillo. Es importante también limpiar la suciedad de las líneas de la balata. En caso de querer limpiar o cambiar las balatas,
Hay de dos formas, una es quitar los resortes o ayudarte haciendo palanca con fuerza, abriendo con ambas manos, como lo hice aquí. En este caso, pues podrá servirte de la manera que tú gustes y de la que te sea más fácil. En la palanca tenemos una flecha indicadora. Esta, cuando sobrepasa la línea, significa que el desgaste de la balata ya podría ser peligroso y que va a ser más deficiente. Y esto es un indicador para cambiar las balatas, ya que después de ahí, por más que aprietes, la balata ya no va a frenar. Aquí aproveché para limpiar un poco, y algo que les puede servir es poner un poco de lubricante en ambas posiciones de la palanca o en el eje de la palanca de accionamiento de las balatas. Si al girar la palanca observas que se frena o que se atora, lo mejor sería desmontar completamente, limpiar y después aplicar un poco de grasa interna al eje. Para montar las balatas puedes ponerlas y después poner cada uno de los resortes, o también puedes hacer un poco de fuerza y con un poco de palanca puedes meter las balatas correctamente. Antes de volver a instalar todo, les voy a mostrar que a veces el rechinido que ocurre al frenar con tu moto no se debe a la balata, sino al pedal de freno. Miren esto. En la parte de abajo el tornillo es el que sostiene y aprieta el pedal de freno. Muchos olvidan o no sabían que se debe de lubricar este punto, porque si no, va a rechinar constantemente. A mí en lo personal me ha servido usar lubricante en aerosol, aunque si tú prefieres desmontar y aplicar grasa también está correcto. Hay que recordar que también los resortes hacen un ruido al tensionarse y al abrirse, así que hay ruidos que probablemente no se podrán eliminar aunque quieras. Para volver a montar todo hay que recordar que del otro lado tenemos la corona, las gomas de impacto o en su defecto los bujes de rueda. A partir de aquí ya te será mucho más fácil, aunque si tienes alguna duda, como siempre aquí te dejo el video, tienes que poner el buje que va de la palanca de accionamiento y que al mismo tiempo es el que sostiene la varilla de freno. También tenemos el otro tornillo que va para el soporte del portabalatas, después su rondana, su tuerca y por último el pequeño alambre que sirve para que en caso de que se salga la tuerca o que se afloje, la tuerca no se salga y no vaya ahí a ocurrir un accidente por quedarte sin frenos. Eso es muy importante. Aquí podemos presionar un poco también con el pedal de freno para que entre la varilla, o también podemos hacer un poco de fuerza. Muy importante también el ajustador de cadena. Este no lo movimos en absoluto. Este solamente se pone ahí en el eje y después tenemos la rondana y las dos tuercas. Si ves que queda separado, que no queda apretado de ahí, puedes darle unos pequeños golpes a la rueda hacia adelante para que todo el conjunto de la rueda se vaya hacia adelante y las tuercas y la rondana se aprieten nuevamente. Y ya para terminar, ajustaríamos la tuerca grande que sostiene el eje, lo apretaríamos muy bien y después de eso ya podemos decir que hemos terminado el ajuste perfecto a los frenos de tambor. Ahora no te vayas, porque te voy a enseñar cómo hacer lo mismo, pero ahora un sistema diferente, el sistema de freno de disco. Esto mismo te servirá en caso de que tú tengas freno de disco también en la parte trasera, así que sin más, comenzamos. Esto que se ve es el depósito de líquido de frenos y es muy importante. En este caso, el líquido de frenos ya se ve de un color muy marrón oscuro. Esto es indicativo de que el líquido de frenos ya está muy contaminado y ya ha perdido su vida útil. Acá en la parte de adelante vamos a desmontar estas dos tuercas en color cromo. Estas son las que sostienen el caliper, este que se ve en color plateado o gris. En este caso vamos a utilizar una matraca con medida 14 milímetros. Estos suelen estar muy apretados, así que recomiendo usar un maneral o aplicar mucha más fuerza. Para desmontar el caliper del disco de freno vamos a jalar un poco de arriba abajo mientras jalamos hacia afuera. De esta forma va a ir saliendo el caliper y va a liberar las balatas y todo el conjunto del caliper.
En el caliper tenemos varias piezas internas y cada una cumple una función indispensable. Ese espacio que se ve es donde entra precisamente el disco de freno, y esas que se ven ahí también son las balatas de freno, que son las que aprietan el disco para frenar la motocicleta. En la parte de abajo del caliper tenemos un pequeño pasador. Este no va atornillado, simplemente va puesto ahí, ya que tiene las medidas perfectas para entrar ahí. Como pueden ver, sostiene las dos balatas y tiene dos pequeños alambres que sirven para sujetarlo, ya que, como dije, no tiene rosca y no es un tornillo. Es importante ver en qué posición estaba cada alambre, ya que en este caso uno estaba apuntando hacia abajo y el otro hacia arriba. Así, quitando los dos, ya el pasador queda libre para sacarlo suavemente. Al sacarlo vas a observar cómo las balatas aflojan, incluso hasta pueden caerse solas. Para quitar la balata la levantamos y la sacamos de su eje superior, y de esta forma ya queda libre una de las balatas. Y para sacar la otra solamente es ir sacándola hacia afuera poco a poco. Aquí es importante ya no tocar nada absolutamente del sistema de freno, ni la palanca, ni nada del interior del caliper, para que no se salga nada de su posición. Aquí podemos ver que las balatas también tienen un poco de cristalización, ese brillo que se ve, y esas líneas también están llenas de suciedad. Así que es lo que vamos a hacer, vamos a limpiarlas y sobre todo vamos a lijarlas un poco para que recuperen la aspereza que nos gusta. Estas balatas también aún se ven en buen estado, pero si tú observas que la pasta de las balatas ya es muy poca, será necesario cambiarlas, ya que después vas a tener que desmontar y hacer todo esto nuevamente. Como pueden ver, así quedaron ya limpias, ya después de su lijada. Aquí puedes aprovechar para limpiar el interior del caliper. Y ahora les mostraré cuál es el posicionamiento correcto para instalar ambas balatas. La balata en la parte de arriba tiene como una especie de L, y esa es la que va a encajar perfectamente en la posición ahí de arriba. Y después en la parte de abajo presionamos un poco para que entre correctamente. Como todavía no tiene el pasador en la parte de abajo, es normal que la balata se mueva y se salga de su posición, así que es cuestión de ir colocándola poco a poco. Para la otra balata tenemos que esa va en el eje de arriba, podemos girarla y ya después colocarla poco a poco. Tiene unas pequeñas hendiduras que van a encajar correctamente en las bases de aluminio internas, y en la parte de abajo también el otro orificio de la balata para que entre el pasante. Ponemos estos pequeños alambres o pasadores para que se mantenga en su posición correcta tal y como los quitamos. Es importante dejar el espacio suficiente para que entre el disco de freno. Aquí vamos a hacer haciendo movimientos tal y como lo sacamos. De esta forma va a entrar el caliper al disco de freno. Ponemos nuevamente ambos tornillos y apretamos con fuerza considerable, pero sin exagerar. Una vez terminado esto, en la parte de arriba tenemos el depósito de líquido de frenos. Como pueden ver, aquí tiene dos tornillos. Esto es importante que al sacarlos utilicemos un destornillador de cruz que sea del tamaño perfecto. Si utilizas uno más pequeño va a bailar un poco y se va a barrer tu tornillo. Hay que recordar que a veces vienen muy apretados. Vamos a cambiar la punta por una más grande y que sea del tamaño adecuado para quitarlos fácilmente y sin dañar los tornillos, lo más importante.
Y como pueden ver, sí está muy sucio y ya muy oscuro el líquido de frenos y es necesario cambiarlo. En la tapa especifica qué tipo de líquido de frenos usar. Aquí dice DOT 3 o DOT 4, así que es importante seguir esta recomendación. Y ahora un pequeño tip. Con estos elementos podemos crear una pequeña bomba de vacío casera que nos ayudará a sacar el líquido de frenos contaminado que tenemos en el depósito y también nos ayudará a purgar los frenos. Vamos a necesitar una botella con su tapa y una manguera de gasolina. En este caso recomiendo que la manguera sea un poco translúcida, puede ser transparente o puede ser esta como amarilla, para que se vea un poco mejor el color en el que sale el líquido de frenos. Vamos a meter la presión para que se escape el menos aire posible y después vamos a apretar y así quedaría terminada nuestra bomba casera, nuestra bomba de vacío casera. Vamos a agregar también un poco de agua, esto es para evitar que el líquido así a la hora de aspirar vuelva a salir nuevamente. Vamos a presionar la botella y por medio de succión va a salir todo el líquido de frenos del depósito. Y ahora vamos a agregar líquido de frenos. En este caso estoy utilizando uno económico que es del DOT 3 y recomiendo llenarlo más o menos a un 3/4 del nivel del depósito de líquido de freno. En la parte de abajo tenemos una pequeña tuerca que sirve para purgar el líquido de freno. Aquí con ayuda de nuestra bomba casera y al aflojar va a salir el líquido de freno, pero este no va a salir en su totalidad, ya que para eso se tiene que apretar la manija o la palanca de freno. Aquí al apretar se va a ver cómo disminuye poco a poco el nivel del líquido de freno y en la parte de abajo se va a ver cómo va saliendo poco a poco. Aquí no debes dejar que el líquido de freno disminuya por completo, ya que va a ocasionar que entren burbujas de aire al sistema y la moto va a frenar mal. Se tiene que hacer este proceso hasta que el líquido de frenos quede limpio en la parte de arriba, pero también es importante que lo que salga de lo que se purga también salga un líquido de frenos limpio y completamente nuevo. Para hacer ahora sí lo que es la eliminación de las burbujas de aire en el interior y también para purgar totalmente, es ir abriendo y cerrando este tornillo para dejar pasar y cerrar el paso al líquido de frenos que sale del depósito. Al mismo tiempo, mientras realizas esta acción, es importante también ir apretando y aflojando la palanca de freno, ya que de esta forma va a ir saliendo todo el líquido de freno sucio y todo el aire por la manguera y por tu bomba casera. Aquí puedes ayudarte dando unos pequeños golpes a la línea o a la manguera de líquido de freno. Esto ayudará que por medio de la vibración el aire va a salir por la parte de arriba. Poco a poco vamos a ir observando cómo el líquido de freno sale cada vez más limpio y más claro por la parte de abajo. Cuando tú sientas que ya sale claro y que ya no hay más burbujas, puedes proceder a cerrar este pequeño paso de purga. No hay que apretar con tanta fuerza, con la fuerza de la muñeca es más que suficiente. El líquido de freno, ya sea nuevo o usado, puede dañarte la pintura, así que recomiendo que si te cae en alguna parte de tu motocicleta, limpies muy bien con agua y jabón. Después en la parte de arriba, verificando que esté por lo menos a la mitad de la capacidad del depósito de freno, vamos a poner la tapa y vamos a cerrar con los dos tornillos el depósito de freno. Para verificar que todo haya quedado correctamente, vas a presionar la palanca de freno. Esta no debe quedar ni muy dura ni tampoco muy suave, debe de quedar en un punto medio. Y aquí también puedes ver cómo el ojillo que deja ver o la mirilla es mucho más clara. Y con esto hemos terminado el ajuste perfecto a los frenos de tu moto. Si te gustaría seguir viendo más videos como este, suscríbete a este canal y no olvides que tenemos una lista de reproducción de más videos sobre mecánica. Esto es todo por hoy, esto es GPX Motos. Hasta la próxima.